que seguro les habrá derivado 14 semanas del examen, ¿no? En el que según no me equivoco. Ok, entonces lo que voy a tener presentado básicamente es embriología y hemato, nada más. Ok, y bueno, con respecto a la parte de hemato, vamos a hablar en algún momento. Les traigo unas preguntas de embrio para que vean más o menos cómo se pregunta entre las ciencias básicas, enfocado en este caso solamente en embriología. Ok, para lo que seguramente ya habrán leído un poquito, habrán escuchado. Embriología es un segmento revisado, o por lo menos hayan repasado básicamente lo que hemos hablado la semana pasada acerca de los eventos primordiales, los objetivos de la primera, segunda, tercera, así como los diversos sucesos que van a pasar, sobre todo en la parte de embriología. ¿Cuál es la parte que más preguntan? La tercera Preembrionaria. semana. Nunca te olvides eso, por favor. La parte preembrionaria es donde más preguntan, porque ahí suceden bastantes cosas. ¿Ok? La parte segmento de embriología es lo que más preguntan de eso. ¿Ya? A ver, esto debe ser un regalo para ti. Siempre, ¿cómo comenzamos leyendo las preguntas? La pregunta. ¿No? ¿Cuál es la causal más común en el embarazo ectópico? Entonces, marcas de frente, ¿cuál es? La ampolla. Ok, ¿por qué sucede en la ampolla? ¿Recuerda? Es donde se da la... Sucede qué cosa, la fecundación. Ok, la fecundación sucede en el tercer externo de la ampolla. Entonces, evidentemente, por una serie de ediciones mitóticas tiene que llegar hasta el sitio donde normalmente en una gestación que debería progresar, ¿dónde sucede la implantación? ¿Dónde sucede la implantación? En el endometrio, la capa funcional del útero llamada endometrio, que se compone de hormonas. ¿Ok? No te olvides. Acá se está preguntando una pregunta directa. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco que se está mencionando? No es un fármaco que evidentemente seguramente te lo habrá mencionado en Cineco. Dihidrofolato reductasa. Hidrofilona interna. ¿Cuál será? Lo sé, dihidrofolato reductasa. Inhibición de la dihidrofolato reductasa. ¿Qué hace esa enzima? Porque esto también tiene un papel importante en dónde, en la serie roja, en la parte de las anemias megaloblásticas. Recordemos que las anemias megaloblásticas, las anemias macrocíticas, en nuestro momento vamos a hablar, tiene varias divisiones. La más clásica es la parte megaloblástica, donde tienen deficiencia de 9 y 12, y la parte no megaloblástica, donde se deben, en este caso, factores externos, no en la síntesis de glóbulos rojos, sino, por ejemplo, hepatopatías, trastornos tiroideos, alcoholismo, etc., etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la hidrofolato reductasa? ¿Qué hace esa enzima? Porque el eritrocito, hay 3 vías bioquímicas, por si acaso, que actúan en el eritrocito. ¿Qué hace la hidrofolato reductasa? Ok, entonces tenemos el folato, cuando lo ingerimos, por ejemplo, a la espinaca, sobre todo vegetales. Ok, tiene que pasar por una serie de reacciones enzimáticas para que se absorba. ¿De qué forma? ¿Cómo? Por ahí. M o algo así era. No, tetra. ¿Qué algo así vas a poner en el examen? Tetrafo. Algo de tetra. Tiene que saber cómo se absorbe. Como Porque en este tetrafólica. caso el metabolismo de la B12 también es algo importante. Hay factores, hay bastantes cosas que tenemos que recordar, pero sobre todo los targets que en este caso están enfocados en la parte del metabolismo. ¿Cómo se absorbe la B9? ¿Transporte activo? No, ¿cómo? ¿En qué forma se absorbe? Tetrahidrofolato. ¿Ah? Como tetrahidrofolato. Como tetrahidrofolato. Ok, entonces esta dihidrofolato reductasa es una enzima intermediaria que en el componente intermediario, que no necesitamos saber el nombre, permite justamente la formación de, que dijo el compañero, tetrahidrofolato. Recién en el tetrahidrofolato permite ¿qué cosa? ¿Para qué sirve en este caso la B9 junto con la B12? Sirve para bastantes reacciones bioquímicas, pero principalmente para Síntesis del ADN. de ADN. ¿Cómo en este caso permite la síntesis de ADN? ¿De qué forma? Acuérdense, qué, cómo y por qué, eso les hablé la primera semana. Este curso básicamente integral es qué, cómo y por qué. ¿Cómo permite la síntesis de ADN? ¿Qué es lo que hace? Porque a nivel sanguíneo al ADN. Para la síntesis de ADN tenemos una serie de procesos. Primero tenemos que sintetizar qué cosas, purinas y pirimidinas. ¿Cuáles son las purinas? Ok. ¿Cuáles son las pirimidinas? Citosina, uracilo y tiamina. ¿Ok? Entonces, justamente para que se puedan sintetizar estas purinas, estas bases, purinas y pirimidinas, que son el componente principal del ADN, ¿ok? Necesitamos una serie de reacciones enzimáticas. La que nunca tienes que olvidarte y que también participa en este caso la
es DMTP. No se puede escribir acá. Esta es la- ¿Ya? DMTP. Desoxitimidina monofosfato se llama. ¿Ok? Desoxitimidina monofosfato es un compuesto que justamente permite catalizar una serie de reacciones bioquímicas para sintetizar en este caso las purinas y las pirimidinas. Entonces, en un paciente que esté en este caso deficiente por X causa, por ejemplo, ¿dónde se absorbe la B9? Principalmente porque es a lo largo del duodeno El yeyuno. y en yuno Yeyuno. principalmente. Ujú. Ya, entonces, supongamos que un paciente no tenga yeyuno por X causa, un cáncer, por ejemplo, una yeyunectomía le habrán hecho por X causa. ¿Ok? ¿Habrá esta enzima? Entonces, la síntesis de purinas y pirimidinas va a estar deficiente y por lo tanto, el eritrocito, acuérdense que existe toda una serie eritrocítica para poder formar el eritrocito maduro, Ujú. en algún momento tiene núcleo. ¿Cuándo lo pierde? ¿En qué fase? Eritoblasto. ¿Ah? Eritoblasto. Ujú. Ya, pero ¿cuál? Porque hay un montón de eritrocitos. El ortocromático, ¿ok? Después el ortocromático sigue el reticulocito, que tiene los remanentes del núcleo, ¿ok? Y luego de esto está el eritrocito maduro, como lo conocemos en su forma bicóncava, más o menos así, que nos han enseñado, ¿ok? En su forma bicóncava, ¿ok? Entonces en el ortocromático es la última fase donde el eritrocito pierde el núcleo y este se reemplaza por Hemoglobina. la hemoglobina, ¿ok? Entonces, evidentemente, para que pueda suceder eso, tiene que en este caso el núcleo fragmentarse y comenzar a dividir. Para poder hacer esto y formar un nuevo núcleo de las nuevas células, se necesitan de estas bases. Entonces, si eso está deficiente, lo único que va a hacer el eritrocito es grande. tener cierta irregularidad Ujú. con un núcleo grande, disperso, y así va a comenzar a crecer y crecer y crecer. Y lo mismo sucede en la B9 y en la B12, solo que hay diferencias, sobre todo clínicas, muy importantes, ¿ok? Que lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Ya? Entonces, en la respuesta anterior, aquí en este caso evidentemente es la dirofolato reductasa, y le habíamos visto que, por ejemplo, el metrotexato era en este caso teratógeno. ¿Se acuerdan del fenómeno todo o nada? Evidentemente, por X causa, supongamos, la fibra reumatoide, que también está indicado el tomar metrotexate, sobre todo en las primeras 3 semanas, ¿ok? Va a inducir aborto definitivamente, ¿ok? No que va a suceder malformaciones congénitas. Estas malformaciones iban en la etapa embrionaria, ¿ok? Después, a partir de la tercera hasta la 8ª semana, ¿ok? Muy bien. ¿Reconocen algún mecanismo de acción de algún otro fármaco? Por ejemplo, el de arriba. ¿Por qué? Esta timidilato sintasa también es parte, por si acaso. Esta enzima, timidilato sintasa, es parte del metabolismo de la B9. ¿Algún fármaco que actúe allí? ¿Usted llevaron un poco? Ahí está. ¿Se dan cuenta que los quimioterápicos tienen que actuar aquí, cierto? En la división celular. Porque se supone que un cáncer que es una proliferación de una célula anómala. Si queremos cortar esa proliferación, tenemos que dar algunos, en este caso, inhibidores de enzimas para evitar que sigan proliferando, básicamente. ¿Ok? Por ejemplo, el 5-fluoracilo actúa acá, timidilato sintasa. ¿Topoisomerasa 2 clásico? ¿Ah? Muy bien, pero ¿antibiótico? ¿Ah? Antibiótico. Eso es antibiótico. Antibiótico. Quinolona. Quinolona. ¿Ok? Prostaglandina, bueno, aquí evidentemente. Aines, ¿cuál más? ¿Corticoides también podrá ser? Bien. Corticoides está más arriba. Acuérdense que el target, ¿cuál es el corticoides? Fosfolipasa Fosfolipasa A2, ¿ok? Y a la parte inmunosupresora, porque acuérdense que los corticoides, por ejemplo, se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes. Bloqueamos ¿qué cosa? Factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta se va al hígado ¿para qué? Para que sintetice los famosos reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son? Dame 4 ejemplos de reactantes de fase aguda. PCR, muy bien, o proteína C reactiva. ¿Cuál otro? Procalcitonina. Muy bien, proca. Ferritina, muy bien. ¿Cuál otro? No. No, ese es Bueno, velocidad de cien. no, la velocidad de expansión vulvar en este caso no es una reactante de fase aguda. Se va a producir por algo, por uno de estos reactantes de fase aguda. No, ese es El BCG que dijo la compañera, ¿no? Que en este caso nos permite, ya nos han enseñado en la parte de interpretar laboratorio, normalmente los eritrocitos están aglutinados, ¿verdadero o falso? Falso, porque tienen carga negativa en este caso en su membrana, están repeliéndose, pero por un reactante de fase aguda hace que se aglutine. ¿Cuál será? Que no lo ha mencionado. Ha mencionado proca,
PCR, ferritina, como dijo la compañera. ¿Cuál será este factor de esta reactante de fase aguda que lo produce el hígado, que hace que los eritrocitos se aglutinen? Muy bien, el fibrinógeno, pues, fibrinógeno. ¿Ok? Entonces, justamente este BCG, que en este caso velocidad de sedimentación globular, es como su propio nombre lo dice, con qué frecuencia, con qué tanta facilidad estos se van a aglomerar o aglutinar. ¿Ya? Antagonismo de receptores de progesterona se lo han enseñado en gineco. Porque al doctor Sánchez le gusta preguntar bastante vía Koch, de Gringolandia. ¿Qué fármaco que también está indicado, por ejemplo, para el manejo del aborto? Progesterona. ¿Ah? No, misoprostol es un análogo de prostaglandina de 2, que tiene un efecto secundario, aumentar las contracciones del músculo lisouterino. Por esa razón es abortivo. Pero se creó con un fin, en este caso, para úlceras. De bueno, gestrel puede ser. Progesterona. No, progesterona no. Justamente tiene que actuar bloqueando los receptores de progesterona. ¿Cuál será? Comienza con M y no es misoprostol. ¿Nadie nos ha mencionado gineco? Sí, bueno, embarazo ectópico. Mifepristone se llama. ¿Ya? Mifepristone. Mifepristone, obviamente acá no lo tenemos, bueno, sí hay, pero en las clínicas nada más. ¿Ya? Pero en Gringolandia sí lo tiene y es parte del embarazo, el manejo del embarazo. Ok, ectópico, mifepristone. Bloquear los receptores de progesterona. ¿Ya? Abortivo. En realidad ya el manejo es no solamente miso, sino miso más mifepristone. Los dos pues, tienen ciertos efectos de sinergismo porque tienen diferentes mecanismos de acción y permiten en este caso poder evacuar a la paciente. ¿Ya? Muy bien. Aquí. Fenotipo más probable. Niveles elevados de beta, útero mayor al esperado, ausencia de latido fetal. Con solamente ausencia de latido fetal ahí está el diagnóstico. 47 XXY. El análisis histológico muestra el tejido con biopsias crónicas hidrológicas sin embrión. La D, ¿no? La D, ¿no? No son 23 como vamos. Vamos, recuerden. 23 como vamos, ¿no? Acuérdense, para comenzar, ¿qué es la muela? ¿Cuál es el concepto teórico de muela? El aumento de la alfa, de la beta, de la hormona. Eso lo vemos, pero ¿qué es la muela? Puede ser parcial o completa, ¿no? Dependiendo. Si hay. 20 células que se dividen. ¿En cigoto? Una mala. Una mala. Es la exagerada. Si yo tengo que el útero va a crecer enormemente a expensas de la cantidad de la edad gestacional, ¿no? Porque acuérdense que la edad gestacional, mientras mayor la edad gestacional, mayor cantidad mayor tamaño del útero tiene. ¿Ok? Eso es uno. Dos, si tengo grandes cantidades de beta, ¿quién produce la beta? Principio. Entonces, ¿qué es en este caso? ¿Cuál tiene la capacidad mitótica? ¿El cito o el sincitio? El cito. Entonces, si yo tengo proliferación del cito, que tiene capacidad mitótica, más aumento de la cantidad de beta que produce el sincitio, ¿cómo se llama todo eso? ¿A partir de dónde salen? El sincitio y el cito. El trofoblasto. Entonces, ¿qué es la muela? Una proliferación de las vellosidades. Una proliferación anómala del trofoblasto. Porque lo normal, ¿qué es? La gestación, ¿qué es? La anómala, entonces en este caso es la proliferación anómala del trofoblasto. Entonces eso hace que el cito comience con sus capacidades, con sus divisiones mitóticas, que no debería suceder, y el sitio trofoblasto en este caso produzca más beta. Entonces por eso vemos que la beta está desproporcionada a la cantidad de gestacional. Entonces, ¿qué es la muela? Proliferación anómala del trofoblasto. ¿Ok? Entonces acuérdate de la muela. Tenemos dos tipos, la completa y la incompleta o la parcial. En este caso, ¿cuál es la más frecuente de todas? ¿De lejos? Completa. Ok, la completa, de lejos es más frecuente. ¿Ya? ¿Quién tenía la culpa en la muela completa? La mujer, ¿no? ¿Mm? La mujer, porque En realidad ahí, bueno, la culpa es dependiendo, ¿no? El ovocito no tiene carga. no tiene carga genética. Y en este caso un espermatozoide tiene doble carga genética. ¿Ya? Tiene doble carga genética. Y va a fecundar y todos los cromosomas que se van a obtener por parte de los
papá, pues. En cambio, la incompleta, ¿cómo es? El ovocito sí tiene carga, y en este caso, un espermatozoide o dos espermatozoides pueden fecundar el mismo óvulo. Por esa razón tiene triple carga. ¿Ok? Entonces, justamente te pregunto, ¿cuál será la clave acá? Triple carga. Ah, La A será triple carga. Me parece. 69. Pero mira, ¿cuántos tipos de modelo existen? Dos. Dos, ¿no? Ya te he Parcial dicho, y el primero, completo. el parcial es más, de lejos es el más frecuente. Eso. Entonces aquí solamente la carga genética del padre. ¿Podrá haber restos fetales entonces? ¿Se podrá formar feto? No. Sin mamá no podemos. ¿Y qué te dice acá? Opción de vertido fetal. ¿No? ¿Qué más te dice? Útero mayor al esperado, el análisis histológico muestra tejido con vellosidades crónicas hidrográficas sin embrión. Entonces no hay embrión. ¿De qué estamos hablando? De la completa, pues. De la completa, porque toda la carga es por parte del papá. La mamá no tiene carga. En cambio, la parcial tiene carga de papá y tiene carga de mamá. Por esa razón podemos encontrar qué cosa. Tejido embrionario. Podemos encontrar latidos y todo eso, pero evidentemente no es compatible con la vida que tenga triple carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Que solamente con el concepto puedes sacar todo esto. No te olvides. No es pensar tanto. ¿Ok? Acá, Ve. ¿en qué día posterior a la fecundación ocurre típicamente la implantación del blastocisto? Sexto. Como mínimo, Sexto. ¿cuándo era? De 6 a 10. Nunca tienes que olvidarte eso, por favor. Aquí en Perulandia, si te vienen algún examen, con APRES, sí, lo que sea, siempre es el día 7. Pero el seminario es tan pronto como el sexto y El tanto 10. como el 10º día. Ujú. ¿Ya? Nunca tienes que olvidarte de eso. Ya. Bueno, ya te dije. Claro. Ahora estamos hablando de Molar ¿de la parcial o de la completa. completa? Parcial. De la parcial. ¿Ok? No te olvides esto, por favor. No, pero- Más allá de parte, imagínate que lo vas a ver en química. ¿Qué célula es responsable de la invasión del endometrio? Bueno, ¿cuál es quien va del endometrio? Sincitio todo. Sí, Sincitio Dice todo que es el solar. sincitio, porque acuérdate que el sincitio es el que produce la beta y la beta va a estar en contacto con la sangre materna y tú le sacas a la mamá beta cuantitativa positiva. ¿Ok? No te olvides. Ok, entonces para poder justamente recordar la parte biológica vamos a hablar sobre todo la parte de hemato y pelirrojo. Ya, la vez pasada creo que hablamos con el doctor Seriel.